Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en español. Soy psicóloga, psicoterapeuta humanista y trabajo en práctica privada y también en el Integration and Support Services de ICERS. Y os voy a presentar un trabajo que vengo desarrollando a nivel privado, digamos, a nivel personal, que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Os voy a presentar, mi objetivo es compartir un trabajo que acabo de empezar que tiene que ver con simplemente una recogida de información donde os voy a explicar 2 entrevistas y hay 3 que están aún por analizar, así que bueno, pues sí, transmitiros que esta es mi intención, como transmitiros esta información de esta evidencia que parece apuntar que hay con las medicinas tradicionales indígenas y los trastornos de la conducta alimentaria. El origen es espontáneo, que significa que, bueno, yo en mi caso a los 14 años me diagnosticaron una anorexia nerviosa severa y estuve ingresada 2 veces, una vez con 15 años, me daban 2 semanas de vida por desnutrición y después a los 23, debido también a un intento de suicidio, pues me ingresaron una segunda vez. Y esto os lo explico especialmente porque para contextualizar el hecho de que para mí, en mi experiencia, es importante que todo lo que tenga que ver con la medicina tradicional indígena venga después de un proceso con una práctica de psicología clínica y psicoterapéutica. Es decir, entrar a tratar todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria de entrada con la debilidad que puede coger el cuerpo debido a la gravedad que puede haber en estos trastornos desde mi punto de vista pues realmente contraindicado, ¿no? Entonces, dicho esto, comentaros que bueno, pues voy a continuar. Entonces, a través de la segunda dieta que hice, llevo 7 años tomando las plantas, entonces después de la segunda dieta que hice estuve como autoanalizando un poquito y diseñé una entrevista que tiene 24 preguntas y voy a pasar a explicároslas. Bueno, aquí un poquito os explico, no sé si hay los 3 trastornos más importantes de la conducta alimentaria, que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. La anorexia nerviosa, que tiene la peculiaridad de la restricción alimentaria y el miedo intenso a engordar, y la bulimia y el trastorno por atracón, que los 2 tienen la característica de ser atracones, y la gran diferencia es que con la bulimia hay todo lo que son las conductas compensatorias y con el atracón no hay estas conductas compensatorias, lo que hay es unos sentimientos de vergüenza y de culpa y de rechazo, y un rechazo muy grande, ¿vale? Entonces, claro, cuando diseñé esta entrevista, yo lo que me planteé desde un primer momento es que, bueno, pues un trastorno de la conducta alimentaria no lo empezaba a enfocar tanto como una patología, más desde una vertiente más humanista de la psicología, sino como un proceso experiencial y existencial holístico, ¿no? A nivel paralelo también, como lo plantea toda la cosmovisión indígena. Y bueno, pues desde ahí aquí explico un poquito de historia de los trastornos de la conducta alimentaria, que son unos trastornos que dicen que vienen desde que tenemos conciencia de que somos humanos, ¿no? La anorexia, simplemente comentaros que he encontrado información que dice que al lado de la caza de brujas hubo también una caza de anoréxicas. Aquí también os explico un poquito cómo ha ido todo el desarrollo de la historia de la anorexia nerviosa en el siglo XVI, como, a ver, hay un médico alemán le empezó a llamar la enfermedad de las vírgenes, en el siglo XIX un psiquiatra francés
le empezó a llamar clínicamente la anorexia histérica. Y aquí en el siglo XX dos libros interesantes, hay unos cuantos, dos libros interesantes que hablan de la santa anorexia, ¿vale? Que la relacionan con mujeres también desde el siglo XIII, siglo XIV, que decían que ellas se mataban de hambre para ofrecer su dolor y librarse de impurezas. Y Silvia Fendrick, que dice que ella es una psicóloga argentina, que para mí lo más interesante es que no solo lo contextualiza con la cultura, obviamente, sino que también dice que se encuentra que los cuerpos femeninos son portadores sanos o enfermos de algo que los trasciende y que tiene que ver con una historia inmemorial, con mensajes culturales, familiares y con cuestiones de las que la joven que la padece no tiene ni la menor idea. Vale, esto es importante por lo que voy a ver después, ¿no? Voy a explicaros después. Perdón. Sobre la bulimia nerviosa, he encontrado información que la sitúa en la época romana, donde se daban grandes fiestas, donde habían una ingesta compulsiva de alimentos y ellos mismos se forzaban a vomitar para poder continuar con todo el banquete. Galeno, que es el primer investigador médico de la época antigua, empezó a hablar de esta hambre canina o quinosorexia, y nada, esto tiene que ver con la anorexia, pero bueno, también lo he situado en la época, lo he puesto aquí porque por la época me ha parecido más coherente, que ya hay como un caso de una mujer que murió por anorexia nerviosa o algo parecido. Y como tal, los trastornos de la conducta alimentaria aparecen en el 1968, son incluidos en el DSM, y actualmente el DSM de ahora los ha empezado a llamar trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Todo esto ¿por qué? Porque es importante situar que estamos hablando de unos trastornos que, según parece, son ancestrales. Actualmente es una enfermedad que continúa siendo bastante silenciosa y no tanto como hace 20 años ni 30, pero sí que es bastante silenciosa y está muy extendida. Como una de las grandes características de su gravedad y su complejidad, tienen una morbilidad de una persona cada 62 minutos, unos índices estimados de recaída de un 40% después de recibir tratamientos occidentales tradicionales, ¿vale? De la psicología clínica y la psiquiatría, importante, aún así, desde mi punto de vista, importante, fundamental, y aún así con un 40% estimada de recaída. Y aquí en Cataluña están en aumento, no solo aquí en Cataluña, sino en muchos lugares, y son actualmente aquí en Cataluña la tercera enfermedad crónica en adolescentes, y tienen una prevalencia de un 11% y 16% las formas más leves dentro de su aspecto, y cada vez se encuentran más casos tanto de niñas prepúberes como de mujeres adultas y mujeres de tercera edad. Cada vez hay más hombres, también no es una cosa solo que le pase a las mujeres, y bueno, pues deciros que el trastorno por atracón es el que está cada vez más en aumento. Os voy a pasar a preguntar las preguntas que les planteé a dos de mis pacientes. Deciros que ya voy a ir directamente, son una entrevista, hice una previa criba con una serie de criterios donde ellas se elegían, podían mirar todos sus síntomas y podían ver si podían pasar a la entrevista. Esta entrevista tiene 24 preguntas y sobre los síntomas, ¿qué encontré? Vale, en general los síntomas, de las dos pacientes, las dos han tomado ayahuasca, una de una manera bastante cuantiosa y la otra un par de ceremonias. Aún así ya era suficiente, ya os digo que estoy recopilando evidencia en el momento en el que estoy.
Entonces, luego, y había una de ellas que había tomado tabaco también. Entonces, en las dos han notado después de la última toma y hasta 10 días después de la toma que los síntomas en general han disminuido, la actividad física ha disminuido, la vivencia y relación actual con los alimentos y la nutrición más sana, placentera, flexible y consciente es lo que ellas sienten. Ellas dos han pasado por un tratamiento psiquiátrico y psicológico clínico previo, ¿vale? Y luego han decidido tomar la ayahuasca para profundizar más en su proceso. Su autoestima ha aumentado, sigue apareciendo la voz del TCA, que es como muy conocida dentro del mundo clínico, ¿no? Que estos trastornos tienen como la voz debido a la disociación que hay, que es muy característica, ¿no?, de estos trastornos. Luego, un cambio destacable que ellas, las dos, dicen es que la vivencia de ser y estar en ellas mismas ha habido un cambio muy destacable, ¿no? O sea, el hecho de estar con ellas y de conectar con su cuerpo es una de las cosas que más han encontrado, cosa que es alentador, porque una de las características de esos trastornos es que una no puede estar en el cuerpo, ¿no? Al contrario. Y bueno, pues la vivencia y la relación con los límites y esta capacidad de acercarse y sentirse más cercanas con su entorno, ¿no? Sobre el tema del trauma, a ver si habían podido conectar con el trauma que hay debajo de todos los trastornos de la conducta alimentaria, o habitualmente suele haberlos, por lo que parece, y también he ido leyendo y sabemos un poquito sobre la ayahuasca en general. Una sí había revivido recuerdos, la otra no. La cantidad de ceremonias aquí es destacable. La que sí había tomado mucho había podido conectar con el trauma y le había ayudado profundamente a encontrar aspectos más inaccesibles del trastorno de la conducta alimentaria. Sobre el tema de los vínculos y las experiencias intrauterinas, las dos habían notado habían sentido que los vínculos paternos habían podido conectar con su madre y su padre, especialmente con la madre, con sentimientos de reconciliación, de reencuentro, de perdón, y con los abuelos también, una sí y una no. Y una había también llegado a contactar con memorias intrauterinas que relacionaba obviamente todo con su trastorno de la conducta alimentaria, las dos anorexia nerviosa. Sobre las relaciones en general, las dos habían notado que había una conciencia. Las dos habían notado que se habían flexibilizado en cuanto al tema, cuanto a las relaciones sociales, y había una que notaba que a nivel íntimo podía abrirse y acercarse más, cosa que es algo muy relevante también. Sobre la comprensión del propio trastorno, las dos sí, rotundo. Y eso es muy interesante con lo que decía Silvia Friedrich al principio, que una de las características, ¿no?, que ella encontraba de la anorexia nerviosa es que una no sabía cómo es que tenía este trastorno, ¿no? Vivía algo que no acaba de comprender, y ellas dos a esta pregunta habían contestado o han contestado: sí, rotundamente he podido comprender un poquito más qué es esto de matarme de hambre, ¿no? ¿Por qué lo hice y para qué lo hice? Obviamente, ya os digo que estos procesos han sido acompañados después de esta combinación con la psicoterapia y la psiquiatría, pero sobre todo psicoterapia también. En cuanto a la personalidad actual, cuando les pregunté, ¿tú has podido conectar con la parte sana? Esa parte sana que es tan inaccesible cuando una está con un trastorno de la conducta alimentaria. Las dos dijeron que sí, y las dos dijeron también que habían recuperado conciencia y capacidad de conectar con su propia sombra y poderla incluir dentro de su personalidad, que empezaba a reconstruirse después del debacle que había sido la anorexia nerviosa para ellas. Sobre trascendencia y espiritualidad,
otros de los cambios destacables era su reconexión con su feminidad, con su capacidad nutricia, con su capacidad sanadora, y eso las dos, igual que la comprensión del trastorno, lo habían considerado como algo muy favorable. Conocían más su cuerpo y sentían mucho más del sentimiento y la conexión con el amor y el recibir amor, y sentían que habían podido conectar con algo más grande, más inconmensurable, que les estaba aportando algo muy sano. Recordemos esos casos, ¿no?, de Rudolf Bell, de esas santas y beatas, independientemente de la religión que uno o una crea, que también buscaban conectar con su Dios. Ellas habían sentido las dos que en la parte espiritual, y no son ellas dos católicas, habían formado parte, ¿no? Formaba parte, la parte espiritual ha pasado a formar parte de sus vidas, así que eso es destacable para ellas dos también. Y sienten también más conexión con la naturaleza, más conexión cotidiana con el sentimiento de tribu y comunidad, cosa que con el silencio que suele tener los trastornos de la conducta alimentaria es bastante alentador. Y cuando les pregunté a las dos si volverían a nacer, ambas dos me dijeron que sí, que volverían a nacer. Entonces, bueno, he llegado más o menos a la mitad y pues deciros que esto es simplemente pues como un impulso para poder continuar unos estudios que también Anja está por aquí. La han nombrado, un compañero la ha nombrado, ella ha hecho un estudio, entre otros, de trastornos de la conducta alimentaria que os recomiendo, y bueno, pues con ganas de continuar explorando en este tema. Así que gracias por escucharme y bueno, pues aquí estoy.